No, no. Hola compañeros, este es mi video reporte de la práctica de campo y visita guiada del CITEUR en Guadalajara, Jalisco. Esta es una experiencia que realizamos el día 12 de noviembre de 2024 y en este video reporte detallaré lo que aprendí de ese día. El objetivo, como todas las visitas guiadas que hemos hecho, es para expandir nuestro conocimiento sobre la fibra óptica y cómo se utiliza en un entorno ya desarrollado. Además, nos permitió ver cómo se implementan los temas vistos en la clase ya en implementación real. Y ahora, sin más preámbulos, iniciamos con el videoreporte. Partimos del centro universitario de la Costa Sur alrededor de las 5 de la mañana y arribamos al CITEUR en Guadalajara alrededor de las 10 de la mañana. Cuando fuimos recibidos, entramos al cuarto de operaciones móviles. En esta habitación es donde se monitorean los trenes, así como la supervisión de cualquier problema u ocurrencia en las vías. Nos explicaron que cada tren tiene una capacidad de 600 personas y también cuenta con esa misma cantidad de cámaras de vigilancia para monitorear las instalaciones. En esta primera habitación se podía ver a los trabajadores del CITEUR manejando problemas en tiempo real. Contestaban llamadas mediante radios y vía mensajes de texto. Además de monitorear los trenes, también monitoreaban otros equipos como los elevadores y las escaleras eléctricas de los metros. En una máquina observé cómo un trabajador atendía a una mujer en un elevador, que son las llamadas que ocurren cuando se presiona el botón de pánico en un elevador. Una nota sobre la redundancia en casos de emergencia. Si ocurre, por ejemplo, un evento como un terremoto o una inundación, ya están preparadas las vías y los equipos para soportar esas condiciones. Normalmente, si hay una falla eléctrica, se tiene que manualmente apagar todo para no crear un cortocircuito. También en caso de una inundación tienen medidores de presión y de nivel del agua para que si el agua sube a un nivel peligroso, apagar todos los equipos para evitar un accidente. Pasamos a la siguiente habitación más pequeña, que era como una oficina donde también monitoreaban las cámaras. Los jefes que estaban ahí nos platicaron sobre incidentes que han ocurrido a lo largo de los años, como personas cayéndose a las vías y accidentes del personal. También nos dijeron sobre los esquemas de contratación en el CITEUR. Primero se debe de empezar de chofer y poco a poco ir escalando oficina, aunque hay algunas posiciones técnicas donde no se necesita ser chofer. También nos platicaron sobre su topología de red. Por razones de seguridad no nos dejaron mostrar ya que era información sensible, pero básicamente su red es una internet, también conocida como una red que no tiene conexión a internet, y por medio de esta están conectados todos los dispositivos que se monitorean. Nos contaron que esto es debido a seguridad, ya que una red que no está conectada al internet es más difícil de infiltrar. Después de ahí salimos a un área principal donde tenía algunos trenes de mantenimiento. Se me hizo interesante esta parte del edificio. Después íbamos a tener la oportunidad de subirnos a uno y manipular los controles del conductor. Mientras estábamos desplazándonos a otra área, observé en unas tuberías arriba que tenían la denominación ISO, específicamente la 9001 y la 14001, que después de investigarlas vi que eran de normas que trataban sobre la protección del medio ambiente, así como los materiales utilizados para fabricar esa tubería y otros materiales utilizados en la construcción de ella. Se me hizo interesante porque era un tema que ya hemos visto en clase teóricamente, pero ahora sí ya lo pude ver plasmado en una forma física. Pasamos una habitación donde tenían muchos equipos en racks, que son las cajas grandes donde se almacenan muchos equipos verticalmente. En la primera fila tenían los equipos para el centro de control, que eran todas las palancas, botones, además de las computadoras que eran del piso de arriba. Todos los equipos están conectados por fibra óptica y UTP, y por medio de las fibras se transmitían las señales de audio, video, USB, las seriales y demás para las comunicaciones, para que los operadores pudieran utilizar los equipos en los pisos superiores. También en esta área se manejaban los equipos de comunicaciones de radios entre las otras líneas. Platicaron que la razón de la gran cantidad de UPS que tienen en esa habitación son para la redundancia de estos equipos, ya que en caso de una falla eléctrica puede llegar a fallar todo el sistema de comunicaciones en la línea 3. Como dije anteriormente, tenían varias unidades de UPS que son las fuentes de poder ininterruptibles, las cuales las tenían enfriadas por el aire acondicionado. Esas unidades debían mantenerse frías debido a la cantidad de electricidad que requerían los equipos, que era alrededor de
alrededor de miles de voltios, que es lo que necesitan para operar los rieles. También se observé las tierras físicas que estaban conectados a un plato de cobre montado en la pared. Eso protege a los equipos en caso de una descarga eléctrica, ya que le permite un camino a la electricidad a donde descargarse. Después salimos de ahí, donde el guía nos demostró cómo se hacen los cambios vía remotamente. Eso se hace mediante un aparato llamado el desvío, también conocido como cambio de agujas, que mueve un trozo de la vía de forma mecánica para dirigir un tren en otra vía divergente. Luego pasamos a ver a otros equipos que tenían en la vía exterior, tenían una torre eléctrica que es donde suministra la energía a las vías de ese segmento. También había estación inalámbrica que utilizaba la red como la del 4G o 5G para la comunicación de avisos en todo el plantel. Y sobre las cámaras de seguridad que usaban unas de la marca Bosch, que eran unas ya algo antiguas, pero que aún las funcionaban muy bien para su caso de uso. Bajamos por un camino de pasto y llegamos a otra habitación con equipos. Aquí es donde tenían los equipos de sensorización, que son como los aparatos que se utilizan para las detecciones de ruedas, de contadores de ejes, que son componentes críticos para la seguridad y la eficiencia de las operaciones ferroviarias. Algo que me llamó la atención fue que los equipos utilizan baterías de 12 volts, como las que se encuentran en un automóvil o una moto, que están conectadas en serie para aumentar el voltaje, dijo el jefe. Luego pasamos a la habitación que está por un lado, y aquí es donde tenían los equipos que monitorean el sistema eléctrico para cosas como la señalización, energía de las vías, los aparatos para el desvío que se mostró anteriormente. Había una combinación de UPS y servidores conectados por fibra óptica para comunicar la información de fallas a la coordinación. En esta habitación fue el guía donde nos permitió tomarnos una foto posando con el uniforme del CITEUR. No, ellos lo dijeron, porque aquí lo... Para la parte final de la visita, nos subimos a un tren que tenían detenido. Nos permitieron entrar a la cabina del conductor y presionar algunos de los botones, de cerrar las puertas, de la señalización de que se ven en las pantallas arriba, los avisos de abrir y cerrar la puerta. El que se encarga de la seguridad de ahí nos explicó que en la palanca del tren solo se permite acelerar o frenar. Asimismo, el tren pide la atención del conductor en determinados momentos por si se queda dormido o ocurre una situación en el tren. Y si el conductor no responde, el tren se detiene por seguridad. Y hasta aquí fue mi reporte, compañeros. Esta experiencia fue muy enriquecedora para mí, ya que permitió reforzar los conocimientos de fibra óptica que habíamos visto en el salón de clases. La primera impresión que me dio al entrar el edificio del CITEUR fue que era un lugar muy profesional y organizado. A comparación de las otras visitas guiadas, de aquí parecía que usaban completamente las normativas y todas las instalaciones correctas como las que habíamos visto en clase. Todos los equipos estaban muy bien organizados, estaban etiquetados correctamente. Había un procedimiento dado para cada pequeña cosa que pudiera ocurrir en las vías del tren. Usaban el cableado adecuado, la ductería adecuada. Algo que también me quedó del CITEUR es que tenían, en algo tan crítico como el metro, se necesita tener respaldos y tener respaldo de esos respaldos por si llega una falla, no causar un accidente crítico o una caída total del sistema. Creo que esta visita ya ha sido de mis favoritas hasta ahora. En conclusión, esta experiencia no solamente nos ayudó a reforzar conocimientos teóricos, sino que también nos permitió valorar la importancia del diseño, la gestión y mantenimiento de las redes de infraestructura de redes en contextos reales. Eso me permitió una vez más continuar desarrollándome como ingeniero en teleinformática. Me dio conciencia sobre las responsabilidades y desafíos que se encontrarán en el ámbito profesional.